Lo que os quería enseñar primero es esto, que fijaros en un pueblo que ni es turístico ni es grande, fijaros lo que os podéis encontrar. Por eso os digo siempre que no os limitéis al turismo que hace todo el mundo, saliros un poco de lo típico, fijaros que es trampa de cualquier película de misterio. Mirad qué iglesia. Buenos días a todos, buenos días a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo de este vuestro canal, Rutas con Duendes. Fijaos qué estampa ha amanecido hoy, donde nos encontramos. Hoy estamos más concretamente en la localidad de Castaño de Robledo, un pueblo situado en la sierra de Huelva, un pueblo precioso, un pueblo pequeñito y un pueblo donde hace mucho frío, ahí hace un frío que pela, ¿eh? Fijaos cómo ha amanecido la mañana, una mañana de bruma, más que niebla esto es bruma, es una niebla muy espesa y hace un frío tremendo. Un pueblo que no es turístico como otros pueblos de la zona de la sierra de Huelva, como puede ser Aracena, por ejemplo, pero un pueblo que considero que a pesar de no ser tan turístico, es un pueblo muy interesante. Tiene muchas cosas que ver y bueno, como os digo siempre, si os gusta mi contenido, dadle like al vídeo, que me ayudáis bastante, es un gran apoyo para mí, tanto para que el canal siga creciendo como para mí moralmente, ya que esto, como os dije en el anterior vídeo, no es fácil las redes sociales. Suscribiros si os gusta mi canal, porque va a venir vídeos como este y mejores, lo cual me ayuda, como os he dicho antes, a que esto vaya creciendo. Y si no queréis perderos ningún vídeo, le dais a la campanita para que YouTube os recuerde cada vez que subo un nuevo vídeo. Y bueno, como os decía, vamos a recorrer Castaño de Robledo. Espero que os guste y vamos a comenzar el recorrido. Venga chicos, comenzamos. Bueno, pues mira, como os decía antes, ha amanecido una mañana muy fría. Una mañana de más bien de neblina, más que neblina, esto es como una bruma espesa que suele ser muy típica aquí en la sierra. Al haber tanta naturaleza, pues en estos pueblos pues se forma una bruma muy densa. Y bueno, esto le da un encanto especial. A mí personalmente estos sitios así me encantan, con esta bruma, con el aspecto que tienen los árboles ahora y bueno, le da un encanto especial. Y quería empezar el vídeo aquí porque mirad, aquí tenemos una ermita justo a la entrada del pueblo, esto está justo a la entrada del pueblo, que os la voy a enseñar, un humilladero muy pequeñito, que es la ermita del Cristo de la Verónica. Fijaos qué cosa más bonita, justo en la entrada del pueblo. Y esto data nada más y nada menos que del siglo XVIII. Fijaos cómo están, lo que ha llovido aquí, que fijaos cómo están los caminos. Por cierto, lo dije en el vídeo anterior, vuelvo a mandar un gran abrazo a la gente afectada por el temporal, Ubrique, Grazalema y otros muchos pueblos más, sobre todo la Sierra de Cádiz, que es donde más ha castigado el temporal, aunque es verdad que en otras zonas de España también ha castigado duramente. Y desde aquí mi gran abrazo a las personas afectadas, que sé que hay pueblos que todavía están anegados de agua, espero que esta situación pase pronto. Y bueno, vamos a ver un poco el humilladero, la pequeña ermita, que me parece muy interesante, muy bonita. Fijaos, tiene estos escalones, esto como os decía, data del siglo XVIII, esto lleva ya aquí sus buenos años, ya ha llovido, ¿eh? Y fijaos, muy curiosita. Esto se remodeló, se restauró más bien en el siglo XX, que es el aspecto que tiene en estos momentos, pero como decía, esto data del siglo XVIII. Fijaos este camino que sube por ahí, esto parece un cuento, la verdad, con la bruma. Y mira, ¿veis? Aquí tenemos lo que es el busto del Cristo, no sé si se aprecia bien, está un poco oscuro, pero creo que sí, que se ve bien. Y aquí pues la gente deja su ofrenda. Y nada, me parece un sitio muy interesante, un sitio escondido, un sitio que está muy bien, porque mira qué merendero tenía aquí, un sitio con mucho encanto. Aquí esto es zona que para la gente con las caravanas y demás a merendar, a comer, a desayunar, antes de hacer su ruta por el pueblo o senderismo. Que bien es cierto que de aquí salen muchas rutas de senderismo de este pueblo. Y bueno, partiendo de aquí pues vamos a comenzar el recorrido desde este rincón tan encantador, con mucho encanto, como decía. Así que vamos a seguir a ver qué nos vamos encontrando. Fijaos, allí está la ermita, aquí tenemos los merenderos, como os decía. Y como podéis ver, desde aquí salen dos rutas de senderismo. Que esta zona está plagada de rutas de senderismo, ¿veis? Tenemos la de Galaroza y la de Fuenterido.
una con 3,3 kilómetros de distancia y otra con 9 kilómetros. Por lo tanto, si sois amante del senderismo como yo, pues es una zona muy interesante para la práctica de este. Aquí se sale del humilladero que os acabo de enseñar, está la entrada del pueblo. ¿Veis? Vamos a ver por aquí, hay que caminar un poco por el lado de la carretera, pero como podéis ver tiene un pequeño sendero, no tenéis que andar por la carretera. Y fijaos qué estampa tenemos. Bueno, pues mira, pues vamos a acceder a lo que es el pueblo desde la entrada esta, donde tenéis el cartel este, donde ya os dice que esto es la villa del Castaño de Robledo. Y por aquí os indica lo que nos vamos a encontrar o lo que tiene este pueblo. Y aquí justo en la entrada os podéis encontrar que hay fábricas de jamón, donde podéis comprar jamón y sitios para desayunar, justo en la entrada. Como podéis ver, está justo aquí al lado, para que os situéis. Y bueno, vamos a ir accediendo a esta zona, a ver qué nos vamos encontrando en el pueblo. Por cierto, aquí veis, los pueblos están siempre comprometidos contra el tema de la violencia de género. Y fijaos cómo va bajando el agua. Mira, y no está lloviendo ni nada, ¿eh? Esto es agua que va expulsando el terreno de todo lo que ha caído. La verdad que es impresionante, ¿eh? Lo que ha llovido y que el terreno no absorbe más agua. Entonces, como podéis ver, es agua que no es de lluvia. Agua que va saliendo del mismo terreno. Y bueno, la entrada del pueblo vamos a acceder por aquí, por este camino. Y aquí ya se puede apreciar, como os decía antes, el ambiente que se respira en este pueblo. No se escucha absolutamente nada, es un domingo, es un día que podía estar esto bien animado de gente. De hecho ya está empezando a llegar coches, pero vamos, no es un ritmo de gente como podéis encontrar, como decía antes, en Aracena, en otros pueblos como de la Sierra de Cádiz, como Grazalema, pueblos mucho más turísticos. A mí me gusta este tipo de pueblo por esto, por la tranquilidad que os aporta. Y como podéis ver, mirad, estos terrenos totalmente abandonados. Fijaos qué piscina. Es una pena que esto esté así, ¿eh? Si yo tuviera oportunidad de adquirir esto, pues la verdad que es que no me lo pensaba. Esto le dais un lado de cara y aquí tenéis para echar unos fines de semana tremendos. Y esto es zona pues de bellota, zona de castaña. Aquí si os gusta la bellota y la castaña, pues os podéis hartar tranquilamente. Y mirad qué casa. Aquí hay casas también modernas, como podéis ver, casas restauradas y casas antiguas. Y fijaos qué bonito para desaguar el agua del terreno de las casas, me he fijado. Y fijaos qué casa, ¿eh? Qué entrada más curiosa. Y hay tanto silencio como que me obliga a hablar bajito, no sé por qué, pero es que ya os digo, fijaos qué calle. Ahí tenemos un colegio al fondo. Esta sí es la calle de la Iglesia Nueva. Y fijaos qué suelo, ¿eh? Estos suelos, aquí no hay nada de hormigón, nada de cemento. Fijaos qué suelos empedrados. Esto es muy típico de aquí, de los pueblos de la Sierra de Andalucía. Entiendo que también en otras zonas de España se hará, pero es verdad que yo muchos pueblos que visito me encuentro este tipo de empedrados en las calles. Algunos lo adornan con figuras, otros con líneas como este en este caso. Pero os digo, es muy típico de aquí y estos suelos pues habrán visto muchas cosas pasar. Bueno, pues el edificio que os comentaba antes, que era como más moderno, es una vivienda rural. Por si os vale, por si os queréis quedar por aquí. Ahí lo tenéis, Casa Sensaciones. El número de teléfono es 634-311-752. Por si hay algún interesado en quedarse por aquí un fin de semana. Y fijaos cómo está el tiempo. Está el tiempo
frío, con niebla. Y ya os digo, esto parece un pueblo de una película de misterio. Y es que fijaos, qué ambiente se respira aquí. Pues mirad, aquí tenéis el colegio del pueblo. Un colegio pequeñito. Y fijaos los cajeros automáticos. Esto vendría a ser el banco del pueblo. Bueno, el banco del pueblo tampoco, pero esto en las grandes ciudades no lo veis. Pues un cajero automático aquí en medio para quien necesite sacar dinero, pero bueno, lo que os quería enseñar primero es esto, que fijaros en un pueblo que ni es turístico ni es grande, fijaros lo que os podéis encontrar. Por eso os digo siempre que no os limitéis al turismo que hace todo el mundo, saliros un poco de lo típico, fijaros que es trampa de cualquier película de misterio. Mirad qué iglesia. Fijaos que estampa con la bruma. Impresionante, ¿eh? Y como podéis ver, aquí no hay ni un alma, ¿eh? Estamos a domingo, como os decía. Y aquí no se escucha ni un solo coche. Pues fijaos lo que encontráis en estos pueblos. Una iglesia impresionantemente grande, ¿eh? Esto se conoce como la iglesia inacabada o la iglesia nueva. Esto es una iglesia que data de finales del siglo XVIII. Esta iglesia se hizo porque en los 80 este pueblo tuvo un aumento de población y la iglesia principal, que ahora la veremos, pues se quedó pequeña y empezaron a hacer esta iglesia. Es una lástima que esté cerrada porque esta iglesia se caracteriza porque por dentro tiene incluso dibujos del arquitecto que la hizo en su momento, ya os digo, finales del siglo XVIII, de lo que era el proyecto, dibujos de planos y demás, hechos en la misma pared, por lo que me he informado. Entonces sería muy interesante poder acceder a ella, pero estoy viendo y ya os digo, no está abierta o no la veo abierta. Ahora intentaré investigar un poco más para ver si podemos acceder, pero entiendo que no, más hoy siendo domingo. Y ya os digo, una iglesia de estilo neoclásico, que ahora la vamos a ver un poco más en detalle. Y una iglesia impresionante. Se caracteriza también, aparte de lo que os decía antes, porque no está acabada, de ahí su nombre. De iglesia inacabada, por no estar acabada, y iglesia nueva por ser, aunque ya no es nueva, lógicamente, finales del siglo XVIII, como os comentaba, pues una iglesia que se hizo después de la original, precisamente por esto, por el aumento de la población que tuvo Castaño de Robledo en los 80. Pero fijaos, como podéis observar, ahí arriba debería llevar algún tipo de figura. Se ve que tiene hecho el hueco para poner la figura. Fijaos la cúpula que tiene ahí arriba. Y mirad, justo aquí al lado de la iglesia tenemos una placa. Bueno, este sería el Centro Cultural Blas Infante. Y yo siempre esto me gusta enseñándolo para los vídeos porque está aquí. Pero bueno, como digo siempre alejándome de temas políticos. Esto estaría en memoria de los alcaldes republicanos, los nombres de los alcaldes, los vecinos de la Villa Castaño Robledo, víctimas del golpe militar de 1936. O sea, por lo que entiendo, esto está aquí porque en su momento, en 1936, pues entiendo que aquí habría víctimas también. Ya os digo, yo he enseñado en mis vídeos tanto víctimas como un bando de otros, sin ningún tipo de problema, porque a mí me da lo mismo. Yo siempre lo digo, a mí me es indiferente el bando en el que estuviera la persona en concreto que falleciera en su momento. A mí lo que me importa es que esas muertes no tenían que haber ocurrido, tanto por un bando como por otro, es que me da lo mismo. Es absurdo totalmente, pero sí quiero que seáis conscientes que esto no va de política, porque ya más de una persona me lo ha comentado en los vídeos, y nada, a mí me da igual, me da exactamente igual un bando que otro, que me es indiferente, sinceramente. Yo estoy en contra total de cualquier tipo de conflicto. Por eso siempre me gusta enseñaros que en estos pueblos siempre hay recuerdos tanto por un lado como por otro, lo cual me parece perfecto. Y bueno, dicho esto, pues vamos a seguir por el pueblo. Aquí veis, esto todavía es la iglesia.
digo, la iglesia es enorme. Y fijaos qué fuente tenemos aquí, justo al lado de la iglesia, una fuente muy bonita, la fuente del Chorro. Fijaos, repleta de agua, ¿eh? Pues ya os digo, es impresionante lo que ha caído aquí, ¿eh? Fijaos qué caño de agua suelta esto. Y esto sería, como veis, agua de manantial no tratada. Por lo tanto, se puede beber, pero el ayuntamiento, es lógico también, no se hace responsable, pues oye, de que ese agua te caiga mal y demás. Yo siempre digo lo mismo, podéis beber agua de manantial, pues seguro que no os va a pasar nada, al contrario, es un agua de muy buena calidad. Pero claro, el ayuntamiento pues no se hace responsable, oye, es un agua que no está tratada, no tiene ningún tipo de producto para hacerla potable o garantizar su potabilidad, pues normal. Y bueno, mirad, ¿veis? Esta es la otra parte de la iglesia. Le hemos dado la huerta y observo que está totalmente cerrada a cal y canto, lo cual me parece una pena. Aquí tenéis otro plano de la iglesia. Desde el otro lado, ¿veis la cúpula? Pues me interesaría entrar lo más grande porque es que ya os digo, esto por dentro tiene que ser chulísimo. Ahí veis unos naranjos. Y como os decía, esta iglesia por dentro, la verdad que tiene que ser un espectáculo, porque como os decía antes, pues tiene incluso plano constructivo del arquitecto que en su momento la proyectó y están hechos en la misma pared. Y no sé, me parece una cosa súper curiosa. Y son, ya os digo, joyas arquitectónicas que están en estos pueblos que no son turísticos y bueno, y aquí están y la gente pues no es consciente muchas veces, se va a lo típico, a lo que se conoce, a los pueblos más turísticos. Y bueno, y yo siempre desde mi canal digo que os alejéis de eso, aunque es verdad que pueblos como decía antes, turísticos, pues son preciosos. De hecho, no son turísticos por nada, son turísticos porque son pueblos preciosos. Pero bueno, que es verdad que si os alejéis de lo turístico, tenéis esta ventaja. A mí personalmente hay gente que le gustaba el bullicio, pues yo valoro esto. Aquí no me he cruzado todavía con nadie. Por cierto, vamos a ver cómo está el agua de la fuente, porque os digo que aquí tranquilamente puede hacer... Hostia, pues sale hasta... No os lo vais a creer, pero sale más bien calentita. Cosa más curiosa. Pues os digo, sale más bien tirando calentita. Es muy curioso. Y os digo, aquí podemos estar tranquilamente a 2 grados tranquilamente. Yo creo que incluso menos. Pero entiendo que en ciertas zonas de España pues os riáis de que estemos a 2 grados. Pero aquí en Andalucía ya es una temperatura que, que nosotros, sobre todo los que somos más de la parte llana de Andalucía, pues no estamos acostumbrados a estas temperaturas. Y bueno, vamos a acceder por esta calle, que ya os digo, tenemos aquí la iglesia, pues accedemos por esta calle y vamos a seguir yendo a lo que es el centro del pueblo. Pues bueno, fijaos qué casa, qué combinación de colores más bonito. Un turquesa y mirad, qué curioso. Una especie de aldabón, entiendo. O podría ser para amarrar los caballos, ¿eh? Me suena a mí más que era para eso. Y ya os digo, una casa con una combinación de colores muy bonita y a la misma vez, fijaos qué casas antiguas, fijaos qué portón de madera. Portón de madera, la verdad que es muy... Esto tendría que costar un dinero, esto es madera buena, ¿eh? Y veis, fijaos qué entrada más curiosa. Vamos, que podéis ver la altura que tiene. Es muy curioso que sea esto tan pequeñito. Bueno, pues fijaos qué calle nos encontramos en este pueblo, en Castaño de Robledo. Y mirad, y aquí tenemos una placa, no sé si esto será el ayuntamiento, entiendo que no tiene pinta. Y mirad, qué sitio más bonito, qué escaleras más pintorescas. Y aquí tenemos el Callejón de las Brujas, conocido así porque, fijaos, qué interesante, el crochet.
Pues como decía, Callejón de las Brujas, conocido así porque por aquí, vamos, pues hay una serie de leyendas, de misterios, por lo que se le dio a conocer a este callejón con este nombre. Mira, aquí tenemos otra fuente que en este caso no está operativa, con agua de manantial. Y este suelo, fijaos cómo está, esto resbala muchísimo. Mira, veis, aquí tenéis una placa. Y es que hay que tener mucha precaución porque este suelo resbala muchísimo y mucha humedad. Y mira, veis, como os decía, este es el Callejón de las Brujas. Aquí lo tenéis. Y fijaos qué vista tenemos desde aquí. Vamos a ir más para atrás. Y mirad qué casa. Fijaos cómo está esa casa. Vamos a acceder por aquí. Y fijaos qué pena de casa, mirad. Mira cómo está esta casa aquí, totalmente en ruinas. Fijaos qué planta tenía de madera, que así es como se construía antes. Pero claro, al haberse caído el techo, pues esto se ha ido mojando y el suelo de la segunda planta o del artillo que tuviera, pues al ser de madera se va pudriendo y al final pues se derrumba, como ha sido el caso. Pero mirad qué pena de casa en el entorno en el que se encuentra y totalmente derrumbada y abandonada. Como podéis ver de la ventana se ve que hay basura, aquí tenemos otro solar. Y bueno, un pueblo que fijaos, la iglesia que acabamos de ver, la iglesia nueva, fijaos con la bruma, es una estampa impresionante. Y la verdad que hoy es un día tanto de frío como de viento. Y mira qué terracita más bonita tenemos ahí en esa casa. Y ya os digo, este sería lo que es el Callejón de la Bruja. Y aquí en el suelo podemos apreciar el escudo del pueblo, con el castaño, que de ahí proviene el nombre. Porque en el primer asentamiento del pueblo, los lugareños pues talaron castaños para empezar a crear el asentamiento del pueblo. En sus orígenes, claro. Aquí justo al lado de la iglesia más antigua del pueblo, que ahora la vamos a ver, pues tenemos un mapa del parque natural, donde nos explica un poco los pueblos de lo que son los alrededores. Si os fijáis, nosotros estamos aquí en Castaño de Robledo. Y bueno, como os decía, pues tenemos alrededor pueblos más turísticos, como puede ser Jabugo, pues tenemos Aracena por aquí, tenemos Linares de la Sierra, que sí es verdad que es un poco más conocido. Y en fin, son pueblos más turísticos, pero como os digo, a mí personalmente, aunque ya haremos recorrido por esos pueblos, a mí personalmente me gusta más estos tipos de pueblos que son menos turísticos. Y bueno, como os decía, pues aquí tenéis varios datos. Yo os lo pongo, si queréis leerlo, pues le podéis dar el pause al vídeo y lo podéis leer con total tranquilidad. Y aquí lo que os está indicando es que como actividades, pues lo típico de aquí, lo que es el senderismo y el turismo por estos pueblos rurales. Y fijaos la zona, como está todo de húmedo. Fijaos en estos bancos, totalmente llenos de musgo y de verdín, de la misma humedad que tenemos. Que por cierto, aquí tenemos otra vivienda rural que se ve muy interesante. Teléfono sería el 646-859-710. Yo, como siempre os digo, pues a mí me gusta deciros, aunque sea publicidad gratuita para estas personas, que a mí no me importa. Tampoco tengo yo un canal como otros canales de influencers o de youtubers para querer cobrarle a nadie por publicidad, ni es mi intención. Pero bueno, que os digo, a mí no me importa decir los números de teléfono, porque ya os digo, si os puedo ayudar a que conozcáis estos pueblos, pues es el motivo de la creación de mi canal. Y bueno, pues mirad, aquí tenemos esta escalera, que hay que tener mucho cuidado porque la zona está muy resbaladiza. Y oye, esto es muy interesante porque mirad, vamos a bajar por aquí. Y aquí se ve que la gente, mira qué calle más bonita. Estoy fijando en que los escalones, la gente pues ha ido grabando. ¿Veis que hay grabado?
Pero es cierto que acabo de ver uno. Mirad. Que esto yo creo que tiene que tener más tiempo. Por el tipo de grabado que es. Mira, hay algunos muy bonitos, ¿eh? Para que ya están desgastados por el paso de la gente. Y vamos a acercarnos a lo que es la placa de la iglesia, que está en un sitio muy curioso, la verdad. Si fijáis, tenemos aquí un escalón y nos está diciendo que esta es la iglesia de Santiago el Mayor. Pues sería entre el siglo XVI y siglo XVIII, estilo gótico y barroco, fundada en el 1554. Pues ya os digo, aquí como siempre vemos en el vídeo, el terremoto de Lisboa le afectó, esto fue un poco afectado por el terremoto de Lisboa, y en el siglo XVIII pues se reconstruyó la torre y parte del crucero. Pues siempre el terremoto de Lisboa es verdad que ha afectado en muchas zonas. Aquí tenemos otro panel informativo que, como podéis comprobar, pues más o menos os explica un poco. ¿Veis? Aquí veis el interior de la iglesia. Es una pena porque están cerradas todas. Una iglesia que data del siglo XVIII, como la mayoría de lo que se ve por aquí. Fijaos qué interesante. La gente lo que conserva en las casas. Mirad, ahí tenemos una serie de jarrones de cristal llenos de corsio, porque en esta zona es verdad que es muy típico el corsio. Es una zona en la que hay muchas fábricas de corsio. Y mirad, ¿veis? Volvemos a encontrarnos con este tipo de anillas en la fachada de las casas. Pues que esto, ya os digo, esto sería para bien amarrar el ganado o los caballos, entiendo. Mirad, aquí tenemos una placa de la época, la cual ya básicamente es que ni se ve. No os puedo decir lo que pone porque ni se aprecia bien. Y bueno, pues ahí tenéis la entrada de la iglesia. La iglesia del siglo XVIII, la cual, como decía antes, pues se quedó pequeña. Tuvieron que hacer la iglesia nueva, que es aquella que se ve allí al fondo. Y bueno, vamos a seguir, que vuelvo a repetir, me encanta la terracita que tiene esa casa. Una casa muy curiosita, justo al lado del Callejón de las Brujas. Bueno, pues mirad, ahí tenemos el ayuntamiento de Castaño de Robledo. Si os fijáis, tenemos la bodeguita y justo arriba, la planta de arriba, sería el ayuntamiento. Fijaos qué cosa más curiosa, que lo que indica el tamaño del pueblo para que el ayuntamiento sea tan pequeño. Y bueno, fijaos qué calle sube por ahí. Y esto da justo a la parte de atrás de la iglesia. Entiendo que es una construcción, una vivienda o algo que se ha anexado aquí a la iglesia, a la fachada de la iglesia. Y fijaos qué callejoncito tenemos aquí justo al lado, por el otro lado de la iglesia. Por cierto, estoy viendo, aunque es un pueblo muy pequeño, estoy observando que hay muchas viviendas rurales. Es curioso porque no me esperaba tanta, pero sí que hay muchas viviendas rurales. Por si os interesa quedaros por esta zona, tenemos muchas viviendas. Mira, veis, fijaos cómo está la fachada de las casas, de la humedad. Y mirad, es muy curioso porque entiendo que esto será también la iglesia, aunque la fachada esté, digamos, encalada, esté un poco más restaurada y encalada en blanco, pero si os fijáis, ¿veis? Continúa con la iglesia. Y fijaos qué bonito. Fijaos esta cruz que tenemos aquí. Esto sí a la otra parte. Allí tenemos el campanario. Y aquí tenemos esta cruz en un callejón con mucho encanto, la verdad. Y os digo, merece la pena darse una vuelta por estos pueblos porque vivís una atmósfera que no vais a ver en las grandes ciudades.